Buenos días a todos y bienvenidos al cuarto encuentro directivo de OBS Business School, y agradecer mucho la colaboración que tenemos con Onda Cero en este 2022 para nuestros encuentros directivos de OBS Business School, Planeta, Formación y Universidades. Sabéis que siempre tenemos pues temas de rabiosa actualidad y ponentes de primerísimo nivel pues para atender estas entrevistas de los encuentros directivos. Hoy vamos a hablar de visión nacional e internacional del sector inmobiliario. Lo hacemos con una persona pues de máxima referencia en este sector, con Ana Gené. Bienvenida, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. No sabes la ilusión que me hace que podamos conversar este rato y estoy encantada. Gracias de verdad. Gracias, Ana. Bueno, Ana Gené tiene un currículum impresionante. Ella es CEO de Savills Aguirre Newman en Barcelona hace ya varios años, me lo comentaba en la parte justo antes de empezar la entrevista, pero además es una persona altamente comprometida con lo que es la vida social, cultural y económica de Barcelona desde hace también mucho tiempo, y por tanto compagina el hecho de ser CEO de Savills Aguirre Newman en Barcelona con muchas otras actividades, como son, por ejemplo, ser miembro del Consejo Asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona, miembro de la Junta Directiva de la PIMEC, vocal consultora también de la Cambra de Comerç de Barcelona, miembro del Consejo Asesor Internacional de la Barcelona School of Management, miembro de la Asociación Española de Directivos y, en definitiva, varios otros cargos que hacen pues, de Ana no solo una persona, como decíamos, una persona muy comprometida con su empresa, sino muy cercana a los problemas reales de Barcelona. Hablaremos hoy con ella, como decíamos, de visión nacional e internacional del sector inmobiliario, y como siempre hacemos primero, digamos, un primer bloque un poco lo que digamos centrado en lo que sería la visión panorámica de ese sector inmobiliario, para que Ana pueda centrar el sector y hacernos un poquito pues esa idea del contexto, ¿no? Una primera pregunta para Ana esta mañana, con quien conozco desde hace muchos años, y de nuevo agradecerle muchísimo que esté con nosotros esta mañana en Onda Cero en Barcelona. ¿Cómo definirías, Ana, el sector inmobiliario en Barcelona? ¿Qué crees que lo caracteriza? Pues mira, Casilda, tenemos la suerte de que el sector inmobiliario en Barcelona, diría en general para toda España, es un sector que, tras la gran crisis que sufrimos, económica, financiera, social, etcétera, que se inició en 2008 y que duró varios años, pues todos los profesionales que sobrevivimos a aquello alumbramos un nuevo sector inmobiliario, que es altamente profesionalizado, que está absolutamente internacionalizado por el tipo de inversores que acuden a nuestro mercado, y yo te diría que en general con una voluntad de impacto en positivo en la sociedad, porque somos conscientes del rol que tiene el sector inmobiliario y que está pues, muy vinculado a las oportunidades que pueda tener una sociedad. Según como sea el parque de oficinas de un determinado territorio, pues vendrán un tipo de empresas o no. Si hay un parque de viviendas suficientemente amplio, el acceso a la vivienda será más o menos fácil. Entonces, bueno, sabemos que tenemos muchos deberes ahí, sobre todo en lo que es el mercado de la vivienda, porque tenemos un problema de acceso a la vivienda, que es extraordinariamente difícil acceder a él para determinados perfiles. Pero bueno, estamos concienciados con toda esta problemática y tratamos de ponerle remedio. ¿Cuáles crees que son las ventajas competitivas del sector inmobiliario en Barcelona frente a otras ciudades de España o incluso a nivel internacional, Ana? A nivel internacional, curiosamente, en lugar de hablar de países, se habla de ciudades. Y tenemos la suerte de que Barcelona, a pesar de que no tiene un tamaño relevante en cuanto a metros cuadrados, está en el foco de los principales fondos de inversión de referencia a nivel mundial. Entonces, esto es algo que para nuestra ciudad pues es una suerte, porque el hecho que vengan estos perfiles a invertir, que normalmente pues, tienen una visión a largo plazo, que buscan unas rentabilidades tranquilas, que decimos nosotros, que esto lo que quiere decir es que no son muy exigentes con la rentabilidad, porque a cambio lo que piden es mucha seguridad de su inversión.
estos perfiles que somos capaces de atraer en nuestra ciudad son los que son deseables para una ciudad, para que el parque de viviendas, de oficinas, de logística esté renovado, esté en las condiciones que debe estar, con los últimos criterios de sostenibilidad, etcétera. Necesitamos que venga este tipo de inversores. Entonces, Barcelona a día de hoy está en esta posición y pienso pues que tenemos que estar contentos de que esto sea así y seguir haciendo que se produzcan las condiciones para que esto continúe. ¿Y cuál crees que sería la situación de los sectores de residencial, oficinas, retail e industrial en Barcelona? Un poquito así para dar la panorámica del sector inmobiliario. A ver, haré una pincelada rápida, que además la vincularé mucho a la situación de pandemia que estamos, afortunadamente, parece que dejando atrás, pero que ha sido un revolcón, podría decir yo, a todo lo que es el sector inmobiliario, porque al final el sector inmobiliario es un reflejo de hábitos que tiene la sociedad. Y la pandemia pues, ha provocado algunos cambios que van a ser transitorios, pero otros que van a ser estructurales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar en un futuro? ¿No? Esto impacta directamente pregunta, ¿no? En las oficinas. Bueno, pues yo creo que ya antes de la pandemia sabíamos que debíamos ir a un modelo de más flexibilidad, que el talento lo estaba solicitando, que además también había datos que avalaban que la persona, si trabaja desde la comodidad, y a esto a veces puede ser en tu casa y otras es en un espacio común, lo que llamamos oficina normalmente, si esa persona puede elegir, también sube la productividad de esa persona. Entonces, claro, el confinamiento fue este experimento forzoso, ¿no? que hemos aprendido muchas cosas y ahora ya sabemos que vamos hacia un modelo más híbrido en el que habrá mayor flexibilidad. ¿Cuál es el ideal? Pues es algo que nosotros denominamos híbrido líquido. ¿Qué significa esto? Pues que es el profesional el que decide dónde trabajará ese día. No la empresa quien le dice, a ti te toca lunes y miércoles en tu casa o en la oficina. Este concepto de híbrido líquido, que es que el profesional elige el puesto de trabajo en función de las tareas que tiene que hacer ese día o de sus circunstancias personales, es lo ideal. Es lo ideal. Entonces, las oficinas que van a pasar, por hacerlo muy rápido, pues se ha evidenciado que lo más importante que propician es la sociabilización, que el generar inteligencias colectivas, el que haya procesos creativos en el que recibes muchos inputs, esto se tiene que hacer compartiendo un espacio físico. Es muy difícil a través de una pantalla que se alcance el mismo nivel de calidad. Y bueno, las oficinas, desde mi punto de vista, pues van a tener que reconvertirse para, sobre todo, propiciar eso. Y yo creo que es un momento muy interesante. Otros cambios que ha traído la pandemia. Estamos comprando más a través de Internet. Esta explosión del e-commerce ha provocado dos cuestiones que también impactan en el sector inmobiliario. Por un lado, más necesidad de almacenamiento, porque estos productos que nos llegan a nuestra casa tan rápido están almacenados cerca de nuestra casa y entonces necesitamos naves logísticas aptas para el e-commerce, más de las que hay a día de hoy. Y por otro lado, el mundo de los locales comerciales, pues que ya antes estaba también teniendo unos efectos, sobre todo en lo que era el sector moda, también otros sectores, pero sobre todo moda, que se estaban yendo ventas hacia el canal online, ahora se va a tener que reinventar. Y estos locales comerciales, que a día de hoy todavía en las principales calles vemos algunos que están cerrados, esto va a ser coyuntural. Nosotros estamos convencidos de que se van a abrir nuevos negocios, pero lo que sí pensamos que es un cambio estructural es qué va a pasar en esas tiendas. Y van a ser espacios donde no solo puedas ir a comprar un producto, sino que pasen más cosas, ¿no? Que vivas una experiencia o que recibas un servicio, como puede ser un asesoramiento, como puede ser que aprender algo. Y bueno, y también va a ser un momento. Todos los cambios, sobre todo si son provocados por una situación imprevista como ha sido un virus, pues pueden ser algo dolorosos, pero estoy convencida de que saldrán productos muy interesantes que al final quien va a estar beneficiado es el consumidor de todos estos espacios.
Hablaba Ana de un momento de crisis, pero también de oportunidad a raíz del COVID. Me ha gustado mucho la idea del híbrido líquido, que sería más, digamos, el trabajador quien pueda escoger ese modelo. Hablaba también de los grandes cambios a través del e-commerce y de las nuevas posibilidades en esos espacios, ¿no? De esa quizá experiencia en los espacios comerciales, muy, muy interesante. Otro tema que también nos afecta muchísimo estos últimas semanas, últimos meses, sería no solo el COVID, sino esa crisis en Ucrania. ¿Está teniendo ya consecuencias también directas en el sector inmobiliario o cómo la estáis viviendo desde el sector, Ana? Pues sí, sí que está teniendo consecuencias y está dificultando, lógicamente, nuestra actividad. Para empezar, están subiendo los costes de construcción pues, por escasez de materiales, ¿no? Está sucediendo que se están quebrando algunas cadenas de suministros. Entonces, pues esto es difícil porque claro, justamente que estamos batallando con sacar producto que pueda ser asequible. Una subida de costes de producción, pues ahora mismo y de la energía, pues no es ahora lo óptimo. De hecho, ya en algunos casos estamos viendo que los promotores, los constructores están parando las obras porque entienden que esto será transitorio y que los precios volverán a su cauce. Entonces ahora estamos en una situación, esto en ningún caso es generalizado, no lo es, afortunadamente se está tirando adelante con la inmensa mayoría de las obras que están en curso, pero es algo que igual que muchas otras industrias, también en el sector mobiliario, en la parte constructiva, estamos sufriendo. Luego, en logística también está sucediendo que justamente por este miedo a la escasez de producto, se está almacenando más de lo que habitualmente se almacenaba. Entonces, esto también es mayor exigencia y mayor necesidad de espacio logístico, una vez más. En un momento en el que el e-commerce presiona, también ahora lo que son las naves que están destinadas más a procesos industriales también están estocando más. Y esto se traduce de nuevo en mayor necesidad de espacio logístico que no es tan fácil fabricarlo, ¿no? Requiere su tiempo, sobre todo si no hay urbanísticamente preparado suelo logístico, que por ejemplo en Cataluña pues esto es un problema que tenemos. Entonces, a ver, estamos sufriendo, es una situación que la estamos trampeando como podemos de la manera más profesional posible, pero es complicada. Y la incertidumbre en general encarece también pues, el acceso a capital, en fin. Estamos ahí con una situación que no es sencilla, pero que creo honestamente que estamos gestionando con mucha profesionalidad. Claro, algunas lecciones, ¿no? Quizá podrías extraer algunas lecciones de estos 2 últimos años. Hablabas de incertidumbre y de gestión con dificultades, también incluso de incremento de los costes. Algunas lecciones o algo que hayáis, digamos, aprendido en relación a estos últimos meses. Mira, yo te diría algo que no es específico del sector inmobiliario, sino en general de todo el mundo económico y empresarial, que tenemos que ser capaces de dar respuesta rápida. O sea, ser muy certeros leyendo qué está pasando, preveyendo qué va a pasar y tratando de anticiparnos en la medida de lo posible. Y esta es la gran lección, diría yo, del virus, porque una crisis macroeconómica, más o menos, si no quieres hacer negacionismo, la puedes ir preveyendo, porque hay síntomas que pueden estar ahí, que te advierten de que viene un cambio de ciclo. Aparte de que ya sabemos que esto es cíclico, ¿no? Que después de unos años de bonanza vendrán unos años más complicados y viceversa, ¿no? Pero algo tan repentino, tan fuera del guión como ha sido este virus, ¿no? Que cuando oímos las primeras noticias de China parecía como remoto que pudiera impactarnos hasta este nivel. Y la capacidad de adaptación que hemos tenido en términos generales ha sido increíble, la capacidad de dar respuesta. Entonces, bueno, yo creo que esa es la principal lección, ¿no? Y que nuestra mente tiene que estar absolutamente habituada ya a hacer planes en el corto plazo y en el largo plazo y tener toda la cintura y toda la flexibilidad para ese plan a largo plazo irlo modificando a través de la observación de síntomas que tengas a tu alrededor.
Ana Gené nos daba en un primer bloque de la entrevista de OBS Business School para este encuentro directivo una visión panorámica del sector inmobiliario y un poco esas lecciones y cambios que hemos ido viviendo a raíz del COVID, con una visión, por un lado, de incertidumbre, pero por otro lado también de grandes oportunidades para el sector. En un segundo bloque hablaríamos de lo que es la experiencia en management. Como sabéis, toda la propuesta pedagógica de los másters de OBS Business School está con un eje muy transversal, que es la propuesta en management, y por tanto ahora haremos un segundo bloque con Ana, más centrado en esa experiencia. Y una primera pregunta que se nos ocurría con el equipo: ¿por qué decidiste trabajar en el sector inmobiliario, Ana? Yo vengo del mundo de la auditoría. Y allí lo que recuerdo con más cariño de esa época es que veías todo tipo de empresas, todo tipo, industriales, comerciales, en polígonos industriales, en la diagonal con moqueta y lujos totales, o sea, veías de todo. Y me tocó auditar varias empresas del sector inmobiliario. De hecho, algunas que empezaban a hacer edificios en 22@. Claro, estoy hablando de una época, 22@, para quien no conozca este distrito de nuestra ciudad, es un plan que se aprobó de una serie de manzanas del barrio del Poblenou que habían quedado obsoletas en cuanto al uso, que era una calificación industrial, se recalificaron a oficinas eminentemente. Y claro, fue como, bueno, este proceso ha durado, llevamos 22 años desde entonces, ¿eh? Y yo diría que mi trayectoria inmobiliaria está muy vinculada al inicio de 22@, porque fuimos como muy conscientes de cómo se estaba transformando la ciudad y de la cantidad de oportunidades que se podían generar si éramos capaces de atraer a las empresas adecuadas con el producto inmobiliario adecuado y el diseño urbanístico adecuado. Fue además como una especie de colaboración público-privada natural maravillosa, en el sentido de que se aprobó un plan que urbanísticamente tenía mucho sentido, era muy ambicioso, pero tenía mucho sentido, y luego el sector privado respondió, invirtiendo, y respondió apostando, implantándose en esa parte de la ciudad que en su momento era dura, era industrial. Y a día de hoy, bueno, es una maravilla pasearte por allí, porque el principal talento de nuestra ciudad está concentrado allí. Empresas del mundo digital y tecnológico, empresas del mundo creativo. Voy a dar solamente un dato, que es que al inicio, te estoy hablando del año 2000, este territorio representaba solamente el 4% del PIB de nuestra ciudad, y a día de hoy representa el 16%. Es decir, la aportación que ha hecho a la economía de nuestra ciudad es muy relevante. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, de por qué me dedico al sector inmobiliario, tiene mucho que ver que casualmente, auditando, yo viví el inicio de todo eso y tuve ganas de zambullirme. Participar activamente y de ser eje central, como de hecho ha sido. Como de hecho ha sido, efectivamente. Una pregunta que sí te agradeceríamos si nos dieras ejemplos concretos para nuestra audiencia. ¿Cuáles han sido las transacciones recientes más relevantes en las que has participado y concretamente cuáles son algunas de las que estás llevando a cabo en estos momentos, Ana? Pues mira, a final del año pasado cerramos una operación que me hizo muchísima ilusión, porque es un edificio que yo adoro, que es de Mitjans, que está en Balmes, casi con diagonal, que todos lo tenemos presente porque es la sede del Banco Sabadell. Y este edificio pues lo vendimos a final de año, después de muchísimo trabajo, 2 años casi dándole vueltas a la operación, y estoy muy contenta porque quien ha entrado a adquirir este inmueble, que es un fondo americano, que es Hines, pues va a hacer un edificio con los últimos criterios de sostenibilidad, con un sky lobby arriba que se verá toda Barcelona, pero que invitará a cualquier persona que entre en el edificio a verlo. Va a ser un edificio más accesible en todos los sentidos, y bueno, y yo creo que participar en una operación así pues es maravilloso, y además yo me involucré mucho personalmente con el equipo, por supuesto, pero yo estuve ahí muy involucrada porque la verdad es que la operación lo merecía. Y una operación que ahora tenemos en curso, que también nos hace muchísima ilusión, es justamente en 22@,
es la que va a ser la futura sede de Glovo, que son más de 30.000 metros cuadrados, que además nos hace ilusión, antes que hablábamos de talento, ¿no? Pues esta superficie tan relevante, quien la va a ocupar son perfiles, son matemáticos, ingenieros, físicos, programadores, o sea, es gente que realmente está trabajando en toda la capa digital que tiene Glovo detrás, que todos vemos ciclistas, ¿no?, cuando pensamos en Glovo, pero también hay contratación de todo este tipo de talento y estamos muy orgullosos, uno, de que estén el headquarter en Barcelona y dos, que nosotros pues estemos participando en esta operación tan relevante. ¿Cuándo prevéis acabar la construcción de las oficinas de Glovo? Bueno, el edificio está ya a punto de entrega. Glovo ha firmado lo que nosotros denominamos un pre-letting, que es que antes de la finalización del edificio ellos ya se comprometieron a alquilar el espacio. De hecho, el edificio es algo más grande, son unos 38.000 metros cuadrados aproximadamente, pero el que era el promotor y puso en marcha todo este proyecto ha decidido venderlo porque entiende que ya le ha aportado mucho valor al edificio, que el ciclo de valor para él ya se le ha agotado. Y quien va a entrar seguramente va a ser uno de los perfiles que hablábamos al principio, que son estos fondos que buscan mucha seguridad, que a cambio están dispuestos a tener una rentabilidad limitada, pero que su horizonte es a largo plazo y que van a tener el edificio en condiciones óptimas, porque es su perfil, se lo exigen a sí mismos. Excelente. Hablamos también de valores, ética y creencia con los profesionales a quien entrevistamos. Ana, ¿cuáles son los valores y creencias que te han ayudado para lograr el éxito en el mundo profesional, concretamente en el sector inmobiliario? Pero ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, es una pregunta muy, muy bonita y muy profunda. Yo, para empezar, yo no tengo la sensación de que haya alcanzado el éxito. De verdad, ¿eh? Yo lo que veo es que disfruto con mi trabajo y que tengo la suerte, que esto es una suerte inmensa, pero que también la suerte hay que buscársela, de trabajar con personas con las que me entiendo muy bien y de las que aprendo mucho. Y además a las que procuro reconocérselo y darles las gracias por todo lo que me enseñan. Y también me siento como la obligación de aportar en ese flujo de conocimiento y de trabajo conjunto. Yo creo mucho en esto. Yo pienso que el siglo XXI va a ser el de los colectivos. El de los colectivos que cada uno desde su diferencia, desde su visión, desde sus conocimientos y desde su personalidad incluso, aporta y valora al que es diferente a sí mismo, ¿no? Porque ese colectivo de personas va a ser el que va a ser capaz de dar con las soluciones más sofisticadas, más certeras y que al final den respuesta a lo que está esperando de ti, tu cliente, tu accionista, etcétera. Ana es una gran defensora del trabajo en equipo, lo estaba apuntando. Yo aprovecharía para dar las gracias al equipo que prepara, organiza estos encuentros directivos. En este caso yo soy la cara visible, pero quería agradecer a Adrián Revuelta, Alba Barbará. Ellos están detrás de todos los contenidos. Así que de nuevo, cogiendo el guante de Ana, ¿no? Creemos muchísimo en ese trabajo en equipo. ¿Qué aspectos destacarías como claves para que esos equipos de trabajo tengan éxito, Ana? A ver, mira, primero quiero decirte, Casilda, que desde que te conozco, que efectivamente hace muchos años, siempre das reconocimiento a tu equipo. Y es verdad, es una cosa que me he fijado en el transcurso del tiempo y quiero decirlo porque es escaso a veces, ¿no? Verlo, este tipo de cosas es escaso. Es absolutamente necesario y real en mi caso, pero me lo digas. Pero es así, es así. Y bueno, por contestar, ¿no? ¿Cuáles son las claves de que eso suceda? Bueno, pues yo creo que están aquí, han salido de manera natural, tanto por lo que acabas de decir como por lo que decía yo antes, ¿no? El respeto profesional es fundamental, el afecto personal no siempre es posible a veces, pero hay que procurar tenerlo. Y bueno, y luego trazar objetivos comunes, ¿no? Y a día de hoy creo que el objetivo común ya no tiene que ser exclusivamente que la empresa dé buenos resultados, que eso es obvio, esto es lo básico, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Y nosotros nos esforzamos también por tratar de ver
alguna finalidad que vaya más allá, ¿no? Que nos trascienda, que trascienda incluso a los intereses de nuestros accionistas, sino que vaya más allá. Ese impacto en la sociedad que te comentaba, nosotros nos lo creemos. Y esto realmente te da un impulso muy diferente. Y hace a veces que des ese último aliento, ¿no? Que igual no te saldría tan natural darlo, ¿no? Y yo creo que esa es la visión acertada, tanto para captar un determinado talento que valora este tipo de cosas, que es un crecimiento personal, más allá del profesional, como para que luego ese talento que ya está y que lleva años trabajando junto, realmente se sienta motivado para seguir dándolo todo, porque es que le apetezca darlo. Ese punto más. Hablábamos de trabajo en equipo, de las últimas transacciones en las que ha participado Ana Jané, concretamente las que está llevando a cabo. Una pregunta también un poco en ese segundo bloque de experiencia en management. ¿Existe, Ana, una forma de liderar en femenino? ¿Qué características, fortalezas, debilidades ves particularmente a la hora de liderar en tu experiencia estos últimos años? Pues sí, yo creo que hay una forma de liderar en femenino que, permíteme que diga, no es exclusivo de las mujeres, sino que afortunadamente creo que cada vez más hombres también adoptan y que no todas las mujeres tienen, también dicho sea de paso. Pero yo creo que la forma de liderar en femenino, tal como lo entiendo yo, tiene mucho que ver con la relación entre las personas, el cuidado a las personas, la incorporación de todos los puntos de vista y un liderazgo que no es jerárquico, sino que es plano, es un liderazgo que siente orgullo de pertenencia a un colectivo y que lo que realmente pretende es que las cosas salgan bien más allá de los personalismos o de quién sea la idea o de quién de alguna manera pueda capitalizar según qué éxito. Yo creo que una vez más el equipo, el colectivo, esto es lo que da la clave de un liderazgo que podemos llamar femenino o podemos llamar del siglo XXI. Porque yo creo que esto ya a lo mejor deberíamos sacarnos también la etiqueta género y hablar de liderazgos modernos o liderazgos que están quedando ya irrelevantes por obsoletos. Una última pregunta en este segundo bloque. Ha sido una pregunta algo polémica al preparar la entrevista, pero hemos decidido que realmente en el caso de Ana, y cuando hemos explicado su currículum al principio ha quedado claro, es una persona que está tan comprometida en tantas instituciones de la ciudad que tendría sentido hacerle esta pregunta. Ana, ¿cuál es tu secreto para hacer tantas cosas bien al mismo tiempo? Y remarcamos el bien, porque eso es lo que realmente decir, te agradezco lo de bien, que esto es lo que eso es lo que nos poner en tela del juicio para empezar, a pesar de que intento hacerlo bien, dicho sea de paso. A ver, sí que yo tengo vocación de participación en diversos foros, que no solamente son empresariales, sino que también son culturales, son sociales. ¿Por qué? Pues porque he llegado a la conclusión de que mejoran muchísimo mi trabajo. Los inputs que yo recibo en cada uno de los sitios que has leído y otros otros más que hay, me resultan extraordinariamente valiosos, para empezar, para mi organización, para traer lo que veo fuera de tendencias, de maneras de pensar, de cosas que van a venir, de prácticas de otros sectores que nosotros todavía no hemos implantado o que hemos rechazado y no sabemos muy bien por qué. O sea, todo esto traerlo a mi organización es una riqueza inmensa. Y luego también es verdad que la conectividad con otras personas, sobre todo si son perfiles diferentes a que yo tengo, la conectividad, la conexión, hacer equipo, porque yo cuando estoy en estas juntas hago equipo con un montón de personas que son diferentes a mí, que no están en mi sector muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces. Claro, es que estar conectada con todos estos perfiles me enriquece muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, es verdad que es un poco complejo a veces gestionar el poder aportar en todos estos lugares donde estoy, pero procuro hacerlo, evidentemente, pero sobre todo
procuro que sea sostenible y procuro, para mí, que lo pueda llegar a hacer porque sé la riqueza que me aporta a mí y a todos estos sitios a la vez, porque lo que aprendo en un sitio lo llevo al otro y viceversa, ¿no? Claro. Me dicen que nos queda poco tiempo. Pasamos al último bloque con Ana Gené, hablando del sector inmobiliario, futuro, presente, Barcelona internacional. Tendencias y futuro del sector inmobiliario, Ana, algunas pinceladas para acabar. ¿Qué tendencias existen actualmente en el sector inmobiliario, tanto en Barcelona o a nivel internacional? ¿Algunos, digamos, avances o apuntes que veas desde tu perspectiva? Pues mira, claramente sostenibilidad, es decir, tanto las ciudades como los edificios tienen que ser tendentes a cero emisiones, porque nuestra industria es muy contaminante y no debe serlo. Y ya tenemos las herramientas a nivel técnico para que no lo sea. Y yo aquí te diría que lo que es el parque de oficinas y la nueva logística, la logística del siglo XXI, ya todos los edificios que se hacen salen con sellos, con certificaciones y se miden los consumos y se miden las emisiones. O sea, hay mucha conciencia en estos sectores que son los más profesionalizados y que donde tenemos la asignatura pendiente es en el parque de vivienda. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos años, porque es propiedad horizontal, porque requiere que para hacer estas actuaciones se ponga de acuerdo una comunidad de vecinos, porque requerirá seguramente de impulso público. Los fondos Next Generation son una gran oportunidad en este sentido, porque hay muchos capítulos que están destinados justamente a mejorar la eficiencia energética del inmobiliario que hay en nuestras ciudades. Y esta es claramente una tendencia. Y la segunda sería digitalización. O sea, el inmobiliario yo diría que es de los sectores más artesanales, ¿no? Desde el proceso constructivo es todo como muy manual todavía. Y la capa de digitalización eficienta muchísimo todos los procesos. El constructivo, por supuesto, también el de gestión de un inmueble. Y ahora están saliendo muchísimas iniciativas, muchísimas startups del mundo inmobiliario, las famosas PropTech, que van a resolver muchísimos problemas, van a eficientar mucho la cadena de valor inmobiliaria. Y esta es otra gran tendencia que tenemos que abrazar, sin lugar a dudas, para poder hacer justamente todo este parque de producto inmobiliario que sea más eficiente y más acorde con las necesidades de la sociedad. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros esta mañana. Así. Muchísimas gracias, Ana Gené, CEO de Savills Aguirre Newman en Barcelona. Hemos hecho una primera visión del sector inmobiliario, una visión panorámica. Hemos centrado un segundo bloque en lo que ha sido su experiencia en management y un poco cómo define Ana el liderazgo en el siglo XXI, concretamente en su sector. Y un tercer bloque de tendencias de futuro, de un poco algunos avances hacia dónde cree que va el sector inmobiliario. Ana Gené, muchísimas gracias también a Onda Cero, como siempre, por colaborar con OBS Business School, Planeta Formación Universidades en estos encuentros directivos, y os emplazamos dentro de unas pocas semanas al quinto encuentro directivo de este 2022. Muchísimas gracias y buenos días.